Hola amigos de homologación en soldadura. El tema que nos ocupa hoy, este capítulo va a ser doble. ¿De acuerdo? Lo he dividido en dos para intentar que lo veamos todo un poquito despacio. Es muy interesante que todos podamos entender desde el principio la soldadura. Os recuerdo que hemos ido hablando de la WPQR, WPS, en fin, hemos ido mirando cómo llegar a este punto de soldadura y hoy me quiero centrar en esa homologación, ¿vale? Vosotros os queréis homologar o tenéis un objetivo para homologaros. Para ello deberíamos de tener una serie de conocimientos. El que está empezando le puede resultar un poquito cargante. El que lleva mucho tiempo eh, se quejará porque a lo mejor si no entiende algo es como que a mí no me vale eso. Me parece correcto, no te vale. No está de más. El saber es algo que no ocupa lugar, como decía aquel. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ir a esta primera parte. En esta primera parte vamos a hablar un poquito de las cosas generales que tiene que ver con la homologación, qué ejecución vamos a hacer, qué es lo que me está pidiendo realmente para homologarme, qué es lo que necesito saber. Y la segunda parte será un vídeo posterior que colgaré y me centraré un poquito más, ya más en lo específico. Ya empezaré a poner unas ilustraciones, digamos, que la podéis entender un poquito mejor, por ejemplo, las posiciones, cómo deberíamos de interpretarlo y cómo realizarlo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ya al PowerPoint para empezar con la explicación. Bien, la homologación en soldadura, ¿vale? Lo primero, que esta primera parte, al igual que la segunda, está basada en la ISO 9606, ¿vale? La parte 1 es la parte de aceros. Yo estoy, digamos, de certificado como inspector en esta norma y por eso hablo de ella. No quita de que voy a intentar meteros un poquito la americana, puesto que yo sé que muchos de vosotros me veis en Iberoamérica o en Estados Unidos y por lo tanto que os pueda ayudar un poquito. ¿Vale? Bien. Lo primero es que las instrucciones que nos van a dar, ¿vale? Bien sean por escrita o nos las vaya a decir el inspector o examinador, es para verificar que nosotros realmente sabemos soldar. ¿De acuerdo? La calificación no solo nos da una serie de condiciones, sino también se nos tiene que valorar cómo la destreza que tenemos y hasta qué punto podemos enfrentar los trabajos. En la aplicación de esta homologación, ¿vale? Digamos que lo que nos va a decir va a ser una serie de reglas que debemos de cumplir. Y esa serie de reglas debería de valerme para cualquier sitio o organismo, ¿de acuerdo? Sobre todo aquí, ya os digo, según la regla ISO que estamos en Europa. O sea, yo esta homologación me la puedo llevar por Europa y me podría valer, puesto que todos aplicamos la misma ley si nos acogemos a la misma norma. Hay una de las cosas que debemos de saber que son variables esenciales. Las variables esenciales son realmente las que me van a cualificar. Aquí os pongo un listado de ellas, ¿vale? Como son los procesos, los tipos de soldadura, las dimensiones, la posición, todo eso que vemos aquí son variables esenciales y todas ellas llevan un rango que dependiendo en el punto que estemos, así me va a valorar una cosa o la otra. Deciros, por ejemplo, que el que yo apoye el brazo no es una variable esencial, es una comodidad simplemente del soldador o de la soldadora. Por lo tanto, lo esencial sería, por ejemplo, que cambie de un electrodo de rutilo a un básico o de un hilo tubular a un hilo macizo o un tipo de gas incluso. Esos son variables esenciales, ¿vale? Si alguna vez os habla el inspector y os lo cuenta, que os sepáis poner en vuestro lugar. Esta parte, por ejemplo, la primera parte digamos que tenemos que los procesos de soldeo, pues tendremos que ver con cuál vamos a trabajar. En algunos casos deciros que llegamos a trabajar con varios, ¿vale? Suelen ser dos, también es cierto. Hay a veces que utilizamos un cordón de raíz en TIG y luego peinamos bien con electrodo o con hilo. Los procesos que os marco aquí son los más comunes, ¿vale? Que son, por ejemplo, el 111, el soldeo por electrodo,
el 114, que es un alambre tubular. Digamos que los que son 120 son procedimientos SAP de arco sumergido. Los 130 vienen a ser los de MIG-MAG en todas sus variantes, incluidos gases y tipos de hilo. Y los de 140 están, por ejemplo, los de soldeo TIG. Hay muchísimos más, pero os he puesto esto para que lo vayamos viendo cuáles son esas variantes y esos procesos que me pueden aparecer. En nuestro caso nos van a aparecer por números en Europa, pero sí es cierto que deberían de decirnos cuál es si no los conocemos. ¿Ok? Estos procesos de soldeo tienen algunas excepciones. Aquí os los marco porque muchas veces si cambiamos aunque sea MIG-MAG, si yo le cambio de un hilo macizo a un hilo tubular, pues resulta que tendré que, tendré que tener presente ese cambio, ¿vale? Si requiere o no una nueva cualificación. Eso no es problema del soldador, es problema de la persona que está realizando el examen, pero es bueno que lo sepáis. Por ejemplo, en los procesos de TIG ya se puede llegar a homologar uno en procesos de TIG sin aportación de material, pero no me valdría para las soldaduras TIG con aportación de material. ¿Entendéis? Son variantes que debemos de tener en cuenta, que eso está bien simplemente tenerlo presente por si alguno cambiáis mucho. Con estos vídeos podéis pausar y mirarlo y así de esa manera os vais ilustrando un poco más. Eh, en los rangos de espesores, por ejemplo, hay una variante esencial. Fijaros, las imágenes que os acabo de poner, no es lo mismo soldar un material de 1 milímetro de espesor, que se sueldan, de 2 milímetros de espesor, que se sueldan. Me quiero acordar, por ejemplo, de la soldadura milimétrica. Por ejemplo, esa tubería casi siempre estamos hablando de 1 milímetro y medio, 2 como mucho. Pero ¿qué pasa en la calderería pesada? En la naval. Fijaros el tamaño donde están estas dos personas, los grosores que hay. Pues a lo mejor resulta que me utilizo un proceso en la parte primera, esta que vemos más oscura, y para realizar el cordón de raíz, que me siguen pidiendo esa penetración tan perfecta y tan bien realizada, pues a lo mejor en vez de utilizar un arco sumergido que lo voy a dejar para la parte superior, pues lo voy a realizar con soldadura más, ¿vale? Con un hilo a lo mejor de 1,4 o 1,2 que yo le pueda dominar relativamente y llego a lo mejor hasta una altura de, vamos a poner 12, 15 milímetros incluso del chaflán. Y un espesor de estos, que son aproximadamente 300, pues luego con el arco sumergido lo seguiría rellenando. ¿De acuerdo? Todas estas son variables esenciales que hay que tener en cuenta. Fijaros aquí también esta chica que tenemos aquí a su lado, de 250, y detrás tienen muchos de 120 y 140. También está el tipo de producto. El tipo de producto no es lo mismo hacerlo sobre chapa o sobre tubo. Suelen ser esas las dos variantes que tenemos, ¿vale? Digamos que dependiendo, pues podríamos llegar a elegir un tubo mayor de 25 milímetros de diámetro, ¿vale? Pero en cambio, por ejemplo, con las chapas, me vale y me cubre mi homologación para soldar chapas de diámetro de mayor de 500 milímetros. Por lo tanto, si yo realizo ese tipo de conexión, me valdría, ¿vale? Son, digamos, variantes que tengo, variantes esenciales que se deben de conocer y que está bien aprenderlas. Debemos de saber, por ejemplo, con los tipos de soldadura, que o bien realizamos una soldadura a tope o bien una soldadura de ángulo, ¿vale? Cada una cualifica la suya. Actualmente en Europa, más adelante, en la segunda parte, os voy a poner una condición especial que hay, que con una sola probeta podemos llegar a homologarnos tanto en chapa, perdón, en ángulo, como en soldaduras a tope, ¿vale? Eso sé que lo ha sacado aquí en Europa, desconozco si la normativa americana tiene esa regulación, me imagino que sí, pero con estos datos intentaremos que os valga. Entonces tenemos o bien a tope o bien en ángulo en todas sus
sus mezclas de chapa y de tubo. Esta que os digo que me puede cubrir las dos, y luego hay una de aplicaciones especiales. Hay algún tipo de tubería especial o de trabajo especial que por su diseño o por su enfoque, pues resulta que a lo mejor tiene que ser incluso la propia producción. Por lo tanto, no es una probeta, sino que nos pueden llegar a homologar previamente en el trabajo, puesto que por su diseño y material y situación, a lo mejor debe de ser así. Es una de las especiales que hay, que también aparece, aunque poco, pero por ahí anda. Los materiales de aportación, como os decía antes, no es lo mismo un rutilo que un básico. Nosotros los tenemos regulados, y si os fijáis, os voy a poner aquí la punta del ratón, tiene la normativa en la que se fija. Si yo me voy a la caja de electrodos o de hilos, me vendrá una normativa. De esa manera, si yo no sé si un tipo de acero no aleado o de resistencia, según con este propio cuadrante me va a ver, vamos a ver si me vale para el FM1 o FM2, ¿vale? Si fuera un inoxidable, sería FM5. ¿Qué quiero decir con ello? Que deberíamos de saber cuál nos vale para cuál. Para ello, tenemos un cuadrante, ¿ok? Ese cuadrante es este que estáis viendo aquí. Entonces, es importante que empecemos a saber cómo funcionan estos cuadrantes. Os recuerdo que podéis parar cada vez que queráis para, de esa manera, poder observarlos bien. Y me dice, el metal de aportación, en este cuadro de aquí de la izquierda, ¿vale? Si era del FM1, me vale para FM1 y FM2. Si era un FM5, como por ejemplo os decía antes, ¿vale? Pues resulta que ya no me vale para aceros normalitos. Es decir, si he utilizado inoxidable, esta homologación es para que yo suelde en inoxidable. No me da otra probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, esto es uno de los cuadrantes. Vamos a seguir viendo muchos cuadrantes, ¿vale? Intento no ser muy pesado, por eso lo he hecho en dos partes. Porque, por ejemplo, os pongo este de electrodo revestido. En el electrodo revestido vamos a fijarnos que si yo sueldo en este cuadrante, vamos a fijar que lo hago en rutilo, 111, es la soldadura del electrodo revestido, recuerdo, solo me vale para rutilo. Pero en cambio, si sueldo en básico, ¿vale? Yo voy poniendo aquí con lo que voy soldando, me vale para los rutilos y para los básicos. ¿Qué quiere decir? Que si me dan a elegir, prefiero soldar con un electrodo básico, si tengo conocimientos para ello, ¿de acuerdo? Recordemos que los básicos son un poquito más especiales y necesitan una serie de tratamientos. Cuando realice los vídeos sobre soldadura de electrodos revestidos con las máquinas y los electrodos en sí, me centraré y me pararé en ellos. Ahora no voy a cargar este vídeo con cada puntualización, ¿vale? Si fuera celulósico, solo me valdría para celulósico. Yo siempre suelo aconsejar que si saben soldar con básico, que lo hagan con básico, que les cubre también con rutilo, y ya que sueldan, que se deben, digamos, dos homologaciones en vez de una. Los alambres también. Fijaros ahora un detalle que os tengo aquí, ¿vale? Vemos que hay aquí, las minúsculas están aquí. El macizo sería la S, ¿vale? Aquí vemos un electrodo con una varilla con relleno tubular que pone M. Bien, pues así me vais a ver que va apareciendo en todo. Entonces, si yo sueldo con macizo, pues a lo mejor me vale para tubular, ¿vale? Para metal core y para macizo, ¿vale? Esto es otro de los cuadrantes que debo de tener en cuenta dependiendo de qué hilo voy a usar, porque ya cada vez hay más tipos de hilo y cada vez se vuelve un poquito más complejo esto. ¿Os acordáis cuando hablaba de los espesores? Bien, pues dependiendo de los espesores, me pueden pedir más o menos cantidad de soldadura. ¿Ok? Pues también tenemos un rango. Si nosotros vamos a realizar cordones que estén por debajo de los 3 milímetros, pues el rango de cualificación será desde esa medida hasta 3 milímetros. ¿Vale? Aquí hay una serie también de coletillas que vienen unas pequeñas letras, en el cual luego, si os fijáis aquí, lo veis en el móvil, a lo mejor lo veis peor.
pero si lo vemos en un ordenador, vais a ver que tiene una serie de coletillas que luego me van indicando. En este caso, por ejemplo, estas son de soldaduras oxiacetilénicas, ¿vale? Siempre recordar que tenemos los espesores, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Tenemos rango, por ejemplo, de diámetro. En anteriores vídeos os estuve hablando del schedule, que dependiendo del schedule, una manera de medir el schedule podía ser hasta 14 pulgadas, lo medíamos por dentro, y en cambio a partir de esas 14, ¿vale? Lo íbamos a medir por fuera. ¿Qué ocurre? Que en cambio para el rango de cualificación miramos siempre el diámetro exterior. ¿Ok? En el cuadrante, por ejemplo, me dice que si es de menos de 25 milímetros exterior, me vale desde su diámetro hasta 2 veces su diámetro. Es decir, yo tengo un tubo de 15 milímetros, pues digamos que me valdría desde 15 hasta 30, ¿ok? En cambio, si le pongo en 25, aquí sí me vale, este es una peculiaridad que tenemos a veces, me vale desde la mitad, es decir, desde el 12,5 hasta 50. Entonces, si yo voy a soldar, digamos, muchos tipos de tubos, tengo que saber en qué rango estoy. Puesto que a lo mejor me interesa realizar varias homologaciones o con una me podría valer. Tenemos, por ejemplo, ese espesor del material de ángulo, tal como vemos aquí. El espesor final, no lo que yo te pida. Si yo pido que tiene que tener la garganta 10 milímetros, ya sé que tiene 10. Pero en la homologación tenemos que hacer una medida más real. Y no solo lo que te he pedido, sino le vamos a tomar medidas y de esa manera yo voy a saber si es su espesor o 2 veces su espesor o qué es lo que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los cuadrantes de posiciones. Estas posiciones sé que os cuesta un poco. Entonces, por eso lo he querido dividir en dos partes. Esta parte la voy a dejar así un poquito más light, en el cual os digo, por ejemplo, la posición de soldeo en la que he soldado. Es una PC, pues me vale para PA y para PC. ¿Qué es PA y qué es PC? Se supone que a esta altura deberíais de conocer cómo es en Europa y cómo es en América. Como no me fío, lo que voy a hacer es, en esa segunda parte, me voy a detener un poquito y lo voy a ilustrar con algunas fotos o imágenes, de tal manera que podamos llegar a ese punto, que lo podáis llegar a entender, puesto que si digo nombres y abreviaciones al azar, no me vale de nada. Todo mi interés es que vosotros podáis entenderme y podáis entender estos documentos. ¿Ok? Bien, pues vamos a quedarnos con que hay un cuadrante y que depende del cuadrante de la posición que yo suelde, bien sea chapa o tubo, todo lo demás es lo que me cubre. En ángulo pasaría exactamente lo mismo. Posición de soldeo y las partes que cubren. Os recuerdo que no os asustéis, ¿vale? Que en esa segunda parte me voy a explayar un poquito más. Digamos que me ahorro la parte del principio y me centro en esta y de esa manera cargamos menos los vídeos. También están los insertos consumibles, que respaldos. Claro que hay más cosas. Aparte de soldar, hay a veces que tenemos que ponerle un respaldo o vamos a soldar con purga. Bien, lo primero que quiero que os fijéis es que todas estas abreviaciones significan algo, ¿vale? Sin respaldo, ¿vale? Por ejemplo, es NB, SS, es por un solo lado. Y así se va a ir repitiendo. Ya os digo que luego en el siguiente vídeo me voy a explayar un poquito más. También tenemos si es de capa única o de capa múltiple. Siempre que se pueda, se elige la capa múltiple. Ya os lo digo porque si no, solo nos valdría para un solo cordón de soldadura. ¿Ok? Os recuerdo suscribiros al canal para más vídeos. Bien, pues con esto termino este primer vídeo. Sé que meto mucho la chapa, que hablo mucho, que todavía no os he enseñado ni un triste electrodo. Ya me queda menos, 2 vídeos seguramente como mucho, pero creía que era importante que vayáis conociendo el mundo de la soldadura desde el principio, desde atrás.
se acostumbra en los talleres, como debe de ser, y como no puede ser de otra manera, a enseñaros en el tajo, como decimos aquí en España, pero yo creo que considero que es bueno. Estos vídeos los realizo de tal manera que lo podáis ver poco a poco, en los tiempos muertos que queráis. De tal manera que cuando llegáis, le estoy poniendo números, incluso de capítulos, por si queréis empezar a partir del octavo, me parecerá perfecto. ¿Ok? Pero seguramente llegará un momento que en algún momento, si estáis creciendo como soldadores, os vais a encontrar con una serie de papeleos que nos empiezan a dar los coordinadores y los inspectores y deberíamos de enfrentarnos a ellos con sabiduría y saber estar. Entonces, vamos a intentarlo. Yo me comprometo a seguir grabando vídeos para intentar ilustraros. Esta es la primera parte de cómo vamos a enfocar una homologación para nosotros mismos. Y con y luego después ya voy a subir, mañana pasado, subiré la segunda parte, de tal manera que os pueda ayudar ya un poquito, ya centrándome, por ejemplo, en esas posiciones, de que podamos entender un poquito más allá esas abreviaciones. ¿Vale? Permitirme que esta vez lo haya hecho en dos partes. Chao y nos vemos en la segunda parte, compañeros. Hasta luego.